Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Todopoderoso por concedernos la vida. Porque sin su misericordia, sin su bondad, nada fuera posible. Él es quien nos concede el respirar, el aliento, la energía que necesitamos para sobrevivir. Hermosa lectura la de la hermana Rubí. Dios le bendiga. Una hermosa lectura de Efesios 5. Y dice Efesios 5:9 que el fruto del Espíritu es toda bondad, es toda verdad, es toda rectitud. Hermanos, quiero dar gracias a Dios nuevamente porque permitió en el corazón de nuestra vecina Gladys la invitación, que viene del corazón de ella, ese deseo, pues Dios hace las cosas. Doy gracias a Él porque le ha permitido estar aquí con nosotros en esta tarde. El salmista David decía en sus salmos que valía más una noche o una tarde dentro de sus atrios que 1000 afuera. Y es una gran bendición tenerla aquí en medio nuestro. La gloria y la honra para Dios. Y para comenzar en esta tarde, les voy a pedir que me acompañen a leer unos 3 versículos en el libro de Gálatas, refiriéndose el apóstol Pablo a los Gálatas, que andaban ellos un poco fluctuantes, andaban ellos faltos de carácter, faltos de decisión, faltos de firmeza. Y vamos a ver lo que nos dice Gálatas 1, versículos 6, 7 y 8. Cuando lo tengan me contestan con un amén. Y leemos esta santa palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Y nos dice el apóstol Pablo dirigiéndose a los Gálatas: estoy maravillado, dice, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anátema. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a hablar un poquito de lo que es apostasía, de lo que es ciertas cosas que hacen que muchos cristianos se confundan y se aparten del camino. Y la Biblia nos dice claramente que conforme nos vayamos acercando a los últimos tiempos, a la segunda venida del Señor Jesucristo, la apostasía aumentará en las iglesias. La apostasía aumentará en las iglesias, conforme los últimos tiempos se van acercando. Y nos dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 18, versículo 8, os digo que pronto les hará justicia, dice. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
implicando que tal vez cuando Él venga no iba a haber una gran cantidad de sus seguidores, tal como pasó cuando Él se fue al cielo. Después que lo crucificaron, que la mayor parte de las personas lo abandonaron. La mayor parte de las personas lo abandonaron. Y nos dice también en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, versículos 12 y 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Dice, el amor de muchos se enfriará. Y el versículo 13 nos dice, mas el que persevere hasta el final, ese va a ser salvo, ese será salvo. Hermanos, este versículo nos está diciendo por haberse multiplicado la maldad. Yo creo que todos nosotros nos hemos dado cuenta a qué nivel ha llegado la maldad, a qué nivel está subiendo la maldad en estos días. Yo, hermanos, poco veo televisión, pero siempre que veo televisión, las noticias es algo que siempre veo. Y cada día lo que veo es que hay tiroteos por un lado, hay personas que navajean a otras personas, y eso nomás aquí en Canadá. Y ya si hablamos de lo que se da a nivel mundial, es una gran, en realidad ha incrementado la maldad en estos días. Estamos viendo cómo Satanás tiene control de muchas personas que andan en drogas, que andan en alcoholismo, que andan visitando a los casinos, que andan en fiestas nocturnas, que andan viviendo en pecado, pues. Vemos también cómo Satanás ha hecho a muchas personas, incluyendo a cristianos, que anden dirigidos por los deseos de la carne, que anden buscando sus propios intereses, que anden en la ambición, en la avaricia del dinero, en la avaricia de su propia vida, pues, en la avaricia de lo que siempre andan, quizás ha habido en su corazón, porque si conocieron la verdad y conocieron la Biblia, no sé cómo se han apartado y están siguiendo otras cosas en vez de seguir las cosas de Dios. Vemos también cómo Satanás le está robando el tiempo a las personas. Vemos cómo las personas están bien metidas en el teléfono, cómo la tecnología, cómo tiene ciegas, tiene embrumadas pues a las personas en estar siempre metidas en lo que es teléfonos, en lo que es las cosas electrónicas, pues. Y así, bueno, el versículo nos decía que por haberse multiplicado la maldad sin ley. El Señor Jesucristo está diciendo que la rebelión en contra de la autoridad va a aumentar y que esa rebelión en contra de la autoridad va a entrar en las iglesias y que va a hacer que muchos creyentes tengan un muy pequeño concepto de lo que es la autoridad, que va a hacer que su fe sea relajada totalmente. ¿Qué significa que sea relajada totalmente? Está hablando de nosotros, está hablando de los creyentes. Pues que sea relajada totalmente es que no le vamos a dar la debida importancia a lo que es la fe y la salvación. No nos estamos dedicando
con pasión y dedicación, con diligencia a las cosas de Dios, como lo es a la lectura de la Biblia, a la oración, al ayuno, al hablar de las cosas de Dios. Y volviendo, están dedicándose a los entretenimientos de este mundo. Y nos dice también Primera de Timoteos 1:4, refiriéndose al Espíritu Santo. Nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. También los dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, dice, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hermanos, el apóstol Pablo está uniendo a la apostasía, que es un movimiento a nivel internacional, la apostasía es un movimiento que se opone a la fe, que va en contra de la fe en Dios. Se opone a la fe en Dios, se opone a la fe en su bendito Hijo Jesucristo, se opone al Espíritu Santo. Está uniendo la apostasía con la aparición del Hijo de pecado. Con la aparición del Hijo de pecado. Nos dice, algunos apostatarán de la fe. Y en el otro versículo nos está diciendo que no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahora vamos a tratar de discernir qué es apostasía. ¿Qué es apostasía para poder discernir uno o dos de los apóstatas que aparecen en el Nuevo Testamento? Las causas de la apostasía y el por qué algunas personas se apartan del camino. Y apostasía significa salirse del camino. Apostasía significa seguir otro curso. Y nos dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos,
Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Hermanos, en estos versículos podemos encontrar aclaración de lo que es la apostasía, de lo que significa apostasía, que es llevarse fuera, seguir otro curso o por la influencia de terceras personas que nos pueden sacar del camino. Muchas veces confiamos en lo que las personas nos dicen en vez de confiar en la Biblia. Aquí es donde está el Evangelio, en el versículo que leímos antes, que aunque venga un ángel, dice, diciéndolos, hablándolos de un evangelio diferente, pero este es el evangelio que debemos de confiar, el que tenemos en la Biblia. Este es el evangelio que debemos de confiar. Ahora, ¿por qué muchas personas, después de que oyen la verdad, después de que conocen la verdad, se apartan del camino? Una pregunta muy importante. ¿Eran salvas estas personas? ¿O realmente podemos perder la salvación? ¿O realmente después de haber recibido la vida eterna, podemos perder esa vida eterna? Y vamos a dejar que la Biblia nos hable. Vamos a tratar de ver las dos clases de personas que la Biblia nos enseña, que pueden apartarse del camino, que pueden salirse del camino. Y vamos a ir al Evangelio de San Juan, al capítulo 17, y quiero que por favor me acompañen al capítulo 17 a leer el versículo 2, versículo 6, versículo 9, versículo 11 y el 12. El Evangelio de San Juan. San Juan 17. Y vamos a ver a alguien, a una persona que nunca fue salva. Y nos dice en esta oración el Señor Jesucristo: como le has dado potestad sobre toda carne, nos dice el número 2, el versículo 2 del capítulo 17. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y nos dice el 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Y continuamos con el 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y nos dice el 12. Cuando estaba yo con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Hermanos, en esta oración del Señor Jesucristo nos está diciendo que nosotros somos un regalo de Dios el Padre a su Hijo.
Nos está diciendo que nosotros somos un regalo del Padre al Hijo. Y que antes que nosotros viniéramos al Señor Jesucristo, le pertenecíamos a Dios. Y fue Dios quien nos llevó, quien nos guió al Señor Jesucristo. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la novia que el Padre trae a su Hijo. Y el Señor Jesucristo, orando en esta oración, le dice al Padre, Padre Santo, le dice, a los que me diste. El Señor Jesucristo no está implicando, no está diciendo que nosotros determinamos venir a Él. Fue el Padre quien nos guió, fue el Padre quien nos envió, que nos trajo al Señor Jesucristo. Es por eso que le dice en la oración, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de los que el Padre me da se va a perder, porque están seguros en mi mano. San Juan 17:10. Pero el único que se perdió, dice, es alguien que el Padre no le dio al Hijo, y que se llama Judas Iscariote. Para que la Escritura se cumpliese que este discípulo siempre fue hijo de maldición. Este discípulo siempre fue hijo de perdición. Nosotros somos hijos de bendición. Somos hijos de Dios por cuanto Dios envió a su Santo Espíritu a morar en nosotros. Es por eso, hermanos, que cuando como cristianos tenemos el Espíritu de Dios, reflejamos nuestra manera de comportarse. Reflejamos nuestra manera de hacer las cosas. Andamos dirigidos en orden. La Biblia dice en cierta parte, se me ha olvidado, pero dice que por el mal comportamiento de los cristianos, el nombre de Dios es blasfemado. Por el mal comportamiento de los cristianos, el nombre de Dios es criticado, es blasfemado. Así que, hermanos, muchas veces podemos aparentar andar con rectitud, podemos aparentar nuestra manera de vivir. En ciertas ocasiones podría ver hasta un hermanito, a una hermanita danzando, llorando, lagrimeando, babeando. Pero si yo lo conozco que su vida está en desorden, que su vida está en desobediencia, podrá estar danzando en un espíritu, pero no es el espíritu de Dios. Puede ser un espíritu diabólico. Puede ser un espíritu diabólico. Y nos continúa diciendo el Evangelio de San Juan, en el capítulo 18, en los versículos 8 y 9. En los versículos 8 y 9 del Evangelio de San Juan, capítulo 18. Respondiendo Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliese aquello que había dicho. De los que me diste, no perdí ninguno. De los que él había dicho en su oración, que de los que Dios le había dado estaban en su mano y no iban a caer. Estaban firmes, estaban bajo su voluntad y no había nadie quien los moviera. Y lo comparamos con lo que nos dice el capítulo 13. Lo comparamos con lo que nos dice el capítulo 13, cuando el Señor Jesucristo estaba en su última cena.
en la víspera de su crucifixión. Los capítulos 10, 11 y 18. Capítulo 13. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Y nos dice el 18: no hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su carcañar. Hermanos, aquí en la Biblia podemos ver claramente que Judas nunca fue salvo. Judas nunca tuvo la salvación. Judas fue siempre hijo de perdición, hijo de maldición. Y cuando traicionó al Señor Jesucristo, cuando se le metió Satanás para entregar al Señor Jesucristo, cumplió la obra de arte de Satanás. Cuando se le metió Satanás para entregar al Señor Jesucristo, cumplió la obra de arte de Satanás. Y entonces podemos ver de que nunca él tuvo esa oportunidad, de que él fue siempre esa persona que el mal estaba en él. Y desde el momento en que el Señor Jesucristo lo escogió, desde el momento en que el Señor Jesucristo lo escogió, el Señor Jesucristo sabía que él era hijo del mal. Ahora aquí viene una contradicción teológica. ¿Cómo pudo el Señor Jesucristo escoger a alguien que sabía que era hijo del mal, que era hijo de perdición? Pero es que nosotros vemos esto en la teología del origen del mal. Nosotros creemos que Dios creó el mal. Pero el mal entró en el momento que Dios le permitió a los seres humanos a escoger entre un camino y otro camino. Es entonces cuando el mal entró, cuando Dios le permitió al ser humano escoger entre un camino y otro camino. Nosotros somos los responsables del mal. Dios creó la posibilidad de que el mal entrara en el universo. Pero somos nosotros los responsables del mal. Somos nosotros los responsables que el mal entrara en el universo. No fue Dios. Claro que Dios lo sabía de antemano. Y Él tomó ese riesgo de permitir que la posibilidad del mal entrara. Porque nosotros íbamos a entender a la larga, que a ciertas cosas que nosotros le llamamos malas,
o a un evento trágico en nuestra vida son y forman parte del plan de Dios para una bendición a largo alcance. Cosas que nosotros le llamamos malas o un evento trágico en nuestra vida son y forman parte del plan de Dios para una bendición de un largo alcance. Por ejemplo, la crucifixión del Señor Jesucristo. ¿Quién se pudo ver imaginado hace aproximadamente 2000 años que la muerte del Señor Jesucristo iba a traer algo bueno? ¿O cómo se pudieron ver imaginados los discípulos cuando vieron al Señor Jesucristo maltratado, crucificado en esa cruz? ¿Qué de bueno pudo haber traído? ¿Qué de bueno pudo haber traído esa tragedia? Sin embargo, el evento más peor de la historia pasó a ser el evento más bendito de la historia. El evento más peor de la historia pasó a ser el evento más bendito de la historia, porque gracias a la muerte del Señor Jesucristo, nosotros tenemos la salvación. Es por su muerte que nosotros hemos alcanzado la salvación. Y lo que el diablo, lo que Satanás y el mundo creían en aquel tiempo que era para maldición, cómo Dios abandonó a su Hijo en la cruz. Lo que Satanás y el mundo creían que era un acto de los más peores. Cómo Dios abandonó a su Hijo en la cruz. Como muchas veces nosotros estamos pasando por enfermedades terribles, por situaciones difíciles en nuestras vidas, y comenzamos a decir: si Dios me amara, no permitiera que yo estuviera enfermo. Si Dios me amara, no permitiera que yo estuviera pasando esta dificultad tan grande. Pero hermanos, acordémonos del Señor Jesucristo. ¿Amó Dios al Señor Jesucristo? ¿Amó Dios a su Hijo en la cruz o lo abandonó? Lo abandonó en el momento en que el Señor Jesucristo estaba cargando por nuestros pecados. Pero eso fue en un gran acto de amor que eso fue en un gran acto de amor que Dios nos dio a su Hijo. Y cuando nosotros pasamos a este tiempo, cuando nosotros estamos pasando este tiempo de tribulación, cuando nosotros estamos pasando este tiempo de enfermedad, cuando nosotros estamos pasando este tiempo de dificultad en nuestras vidas, Él nos está diciendo: sigan confiando en mí. Dios, el Señor Jesucristo, nos está diciendo: sigan confiando en mí, porque tarde o temprano llegará la recompensa. Decía el salmista David en el Salmo 56:3: en el día que temo, en ti confío, decía él, porque en los momentos más difíciles es cuando él más imploraba al Señor, más confiaba, más esperaba en él.
En el día que temo, en ti confío, decía el Salmo David. Nunca es nuestra confianza más grande en Dios que cuando no le encontramos a las cosas una lógica, un razonamiento elemental. Un razonamiento elemental en nuestra imaginación y en nuestros pensamientos. En nuestra imaginación y en nuestros pensamientos. Nunca puede ser más grande nuestra fe en Él que cuando estamos confiando en Él. Por eso es que es fácil tener fe cuando todo existe, cuando todo lo podemos ver. Pero en un mundo donde todas las cosas están en contra de nosotros, es difícil. Es difícil la fe. Es por eso que la fe es algo que va en contra de lo que está alrededor de nosotros. Va en contra de lo que estamos acostumbrados a ver. Cuando depositamos toda nuestra confianza en Dios, en todos aquellos tiempos en que estamos atravesando situaciones difíciles en nuestras vidas. Cuando depositamos nuestra confianza en Él, es entonces cuando nosotros comenzamos a experimentar realmente. Es entonces cuando nosotros comenzamos a conocer, comenzamos a encontrarnos, comenzamos a darnos cuenta en realidad de qué material estamos hechos. Cuando estamos cruzando toda esa clase de dificultades, esas enfermedades, esos malos momentos en nuestra vida y depositamos nuestra entera confianza en Él, ahí es cuando nos damos cuenta qué tan firme estamos en el Señor. Y cuando esperamos de su respuesta confiadamente, cuando esperamos de su respuesta pacientemente, la respuesta llega. Quizás no al tiempo que nosotros queremos o al tiempo que nosotros esperamos, pero la respuesta llega porque Dios nos ha dicho que nunca nos va a abandonar. Él nos ha dicho que siempre va a estar presente con nosotros en nuestra lucha. Él nos ha dicho que siempre va a estar de nuestra mano. Y es necesario para nosotros. Porque en realidad, hermanos, yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿cómo puede ser posible que yo sea capaz de las cosas? Hay veces que yo me quiero autopreparar, me quiero hacer autosuficiente. Hay veces que yo planeo las cosas hacia adelante y me olvido de pedir su dirección. Me olvido de decirle como le decía a Moisés, si vas conmigo, yo voy, si no, no. Hay veces que me olvido que Él es quien me guía, que me olvido de que Él es quien alumbra, que ilumina mis pasos hacia adelante, que ilumina mi camino.
me olvido de que en realidad, si Él no quiere, no es posible para mi ser dar un paso. No es posible abrir mis ojos en la mañana. No es posible respirar. Nada es posible. Un dedo no lo podemos mover sin su voluntad. Es Él quien nos guía, Él es quien nos da la fuerza. Es por eso, hermanos, que debemos dedicarnos. Un cristiano debería dedicar un horario de tiempo para orar, porque eso es lo que nos fortalece, porque eso es lo que nos mantiene en comunión con Dios. Eso es lo que nos hace llegar espiritualmente hacia Él. La oración es el momento en que Dios nos manda esa señal que viene a nuestra mente. Es el momento en que entramos en una completa armonía con Él. Así es como Él se comunica con nosotros espiritualmente. No es carnalmente. Por eso es que en algún lugar donde hay mucha distracción, hay mucha maldad, hay mucha obra del maligno, la oración no es completa. Porque el Todopoderoso se comunica con nosotros por el Espíritu. Gloria a Dios. Bendito Dios. Hermanos, gracias al Poderoso, al Señor que me ha permitido hablarles un poco de lo que es su palabra. Dándole gracias y confiando en Él que haya sido de ayuda para sus corazones, haya sido de bendición para lo que estamos viviendo en nuestro diario vivir, para lo que estamos pasando en nuestra vida, y confiando siempre que sea Él guiándonos, sosteniéndolos con su mano, porque en estos días en que estamos viviendo días terribles y lo peor está por venir, que es lo que el Señor Jesucristo les decía a los discípulos en el capítulo 24, que las cosas iban a ir empeorando día a día. Gloria a Dios. Así que Dios les bendiga y dejamos con nosotros a nuestro hermano que está dirigiendo.